En esta ocasión abordamos la temática transformada de Laplace. Su definición establece lo siguiente. Las condiciones suficientes que garanticen la existencia de las transformadas son 1. Que f sea continua por tramos y que f sea de orden exponencial. Recordemos que esto implica que la gráfica de la función f no crece más rápidamente que la función exponencial en el intervalo establecido. Hemos aprendido que en el cálculo diferencial e integral podemos realizar transformaciones de una función a otra. Además, ambas operaciones poseen la propiedad de linealidad. En este sentido, también la transformada de Laplace posee dicha propiedad. Mediante la aplicación de la definición podemos establecer las siguientes propiedades. 1. Dos. 3. 4. 5, entre otras. Nos piden obtener la transformada de Laplace de las siguientes funciones. F de t igual a 2 por e a la 4t. Empleamos dos propiedades. La primera de ellas es que la transformada de alfa por la función f de t es lo mismo decir alfa veces la transformada de f de t. En este sentido yo puedo escribir dos veces la transformada de e a la 4t. Por otro lado, yo sé que la transformada de e a la at es lo mismo que yo tenga 1 entre s menos a. De este modo, al comparar, a vale 4. Por lo tanto, yo puedo escribir 2 por 1 entre s menos a, pero a vale 4. Esto quiere decir que la transformada buscada nos va a dar 2 sobre s menos 4. Por otro lado, ahora queremos determinar la transformada de la función 5t menos 3. Para ello utilizamos la propiedad que establece que la transformada de alfa ft más beta g de t es igual a alfa veces la transformada de ft más beta veces la transformada de gt, conocida como la propiedad de linealidad. Entonces, esto es equivalente a tener la transformada de 5t menos la transformada de 3. De forma tal que esto lo escribo como 5 veces la transformada de t menos 3 veces la transformada de 1. Para esta transformada utilizamos el hecho, la transformada de t a la n es lo mismo que tener n factorial sobre s elevado a la n más 1, donde n es un entero positivo. En este caso n vale 1, por lo tanto, esto igual a tener 5 por 1 factorial, que es 1, entre s cuadrado. Utilizando la misma propiedad, cuando n vale 0, esto nos va a dar 3 por 0 factorial, que es 1, entre s. Por lo tanto, la transformada es igual a tener 5 sobre s cuadrado menos 3 sobre s. Luego, s cuadrado como denominador común y nos queda 5 menos 3 por s. Y esta expresión
Es la transformada de la función f de t igual a 5t menos 3. Para determinar la transformada de 6 seno de 2t menos 5 coseno de 2t, aplicamos la propiedad de linealidad para escribir 6 veces la transformada de el seno de 2t menos 5 veces la transformada del coseno de 2t. Sabemos que la transformada de el seno de kt es igual a tener k entre s cuadrado más k cuadrado. Y la transformada del coseno de kt es igual a tener s entre s cuadrado más k al cuadrado. De este modo comparo y aquí k vale 2. Al sustituirlo nos va a dar 2 entre s cuadrado más 4 menos 5 veces. Hacemos lo mismo con el coseno, donde k vale 2 y nos va a quedar s entre s cuadrado más 4. Realizando las operaciones indicadas nos va a quedar 12 menos 5s, todo esto dividido entre s cuadrado más 4. Y esto que está acá es la transformada de la función g de t. Por otro lado, nos piden determinar la transformada de la función 4 coseno al cuadrado de 2t. Aplicando propiedad de linealidad, esto es igual a tener 4 veces la transformada del coseno al cuadrado de 2t. En muchas ocasiones es viable utilizar algunas identidades trigonométricas que nos permiten facilitar y llevar una estructura desconocida a otra que sí la conocemos. Es decir, sabemos que el coseno al cuadrado de kt es igual a tener 1 más coseno de 2kt entre 2. De acuerdo con esto, veo que k vale 2, por lo tanto al sustituirlo nos va a ser igual a tener 4 veces la transformada de Laplace de 1 más el coseno de 4t sobre 2. De esta manera, utilizando la propiedad de linealidad, podemos escribir 2 veces la transformada de 1 más 2 veces la transformada del coseno de 4t. Entonces, la transformada de 4 coseno al cuadrado de 2t es igual a tener 2 por la transformada de 1, que ya sabemos que es 1 sobre s, de acuerdo a los ejercicios anteriores, más 2 veces por s entre s cuadrado más 4 al cuadrado, que es 16. De este modo, yo puedo expresar como s por s cuadrado más 16 en la parte del denominador, y nos queda 2 por s cuadrado más 16 más 2 por s cuadrado. Si realizamos las operaciones elementales, esto equivale a tener 2s cuadrado más 2s cuadrado, 4s al cuadrado, más 2 por 16, 32, entre s al cubo, más 16s, que sería la transformada de la función h de t que buscamos. En la búsqueda de la transformada del coseno hiperbólico al cuadrado de 4t, debemos de desarrollar esta expresión trigonométrica. Recordemos para ello que el coseno hiperbólico de x es igual a e a la x más e a la menos x sobre 2, que el coseno hiperbólico de 4t es
e a la 4t más e a la menos 4t, todo esto dividido entre 2. Esto yo lo puedo expresar como la transformada del e a la 4t más e a la menos 4t, todo esto dividido entre 2, y esta expresión elevado al cuadrado. Realizando el desarrollo de este binomio, obtenemos e a la 8t más 2 más e a la menos 8t, todo esto dividido entre 4. Por la propiedad de linealidad escribimos un cuarto de la transformada de e a la 8t más un medio de la transformada de 1 más un cuarto de la transformada de e a la menos 8t. De este modo es igual a tener un cuarto de la fracción 1 entre s menos 8 más un medio de la transformada de 1, que es 1 sobre s, más un cuarto de la transformada de e a la menos 8t, que es 1 entre s más 8. Luego, esto es lo mismo que escribamos 4 por s cuadrado menos 64. Y mi numerador lo escribo como s por s más 8 más 2 por s cuadrado menos 64 más s por s menos 8, lo cual expresamos como s cuadrado más 8s más 2s cuadrado menos 128 más s cuadrado menos 8s. Todo eso dividido entre 4s por s cuadrado menos 64. Cancelamos 8s con menos 8s y nos queda que es igual a 4s cuadrado menos 128. Todo eso dividido entre 4s por s cuadrado menos 64. De modo que al extraer un factor común 4, en la parte del numerador nos queda s cuadrado menos 32 entre 4s por s cuadrado menos 64. Y esto, al simplificar, nos queda s cuadrado menos 32 entre s por s cuadrado menos 64, que sería la transformada de Laplace buscada. Espero que estos ejemplos les sean útiles al momento de estudiar la transformada de Laplace. Los espero en los próximos videos, saludándole cordialmente su profesor Roberto Javier Ruiz Mendieta. Hasta pronto.